Bienvenidos a LECA, eventos que marcaron la historia, personajes que revolucionaron el mundo, fechas memorables. Eso y más es lo que encontrarás en este canal. Quédate y disfruta de este video. Recuerda que aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. En estas tierras nació el trueno de los guerreros Águila y Jaguar. Resonaron los tambores de la independencia y se alzó la voz de la revolución. México ha sido conquistado, dividido y traicionado, pero jamás derrotado. Esta es la epopeya de un pueblo que convirtió la resistencia en su identidad. En el video de hoy hablaremos sobre la historia de México, desde sus inicios hasta la actualidad. Capítulo 1. Las primeras civilizaciones. Mucho antes de que existiera México como nación, estas tierras fueron el hogar de culturas milenarias. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, florecieron alrededor del año 1200 a.C. en las costas del Golfo. Nos dejaron colosales esculturas de piedra que aún hoy guardan sus secretos. En Oaxaca, los zapotecas levantaron Monte Albán, una ciudad en lo alto de las montañas. Mientras tanto, en el sureste, los mayas construyeron templos en Palenque, Tikal y Chichén Itzá, desarrollando un complejo calendario y una escritura jeroglífica única. En el altiplano central surgió Teotihuacán, la ciudad de los dioses, con avenidas monumentales y pirámides que asombraron incluso a los mexicas siglos después. Finalmente, en 1325, los mexicas fundaron Tenochtitlan, sobre un islote en el lago de Texcoco, una ciudad de calzadas, templos y chinampas que llegó a rivalizar con las grandes urbes del mundo. Capítulo 2. La conquista y el virreinato. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en Veracruz con apenas unos cientos de hombres y gracias a alianzas con pueblos sometidos avanzó hasta el corazón del Imperio mexica. El 13 de agosto de 1521, tras meses de sitio, cayó Tenochtitlan. Sobre sus ruinas nació la Nueva España, una colonia que perduró casi 300 años. Durante este tiempo, las culturas originarias y los europeos se entrelazaron en un mestizaje único. Se construyeron catedrales, conventos y ciudades que aún hoy se conservan, pero también hubo explotación, desigualdad y un fuerte control de la corona española. La riqueza de la Nueva España se sustentó en la minería, el comercio y el trabajo de millones de indígenas, mientras que la evangelización transformó el mundo espiritual de los pueblos originarios. Capítulo 3. La independencia de México. A inicios del siglo XIX, las ideas de libertad llegaron a América. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el Grito de Dolores, iniciando la lucha por la independencia. Tras su muerte, líderes como José María Morelos y Vicente Guerrero continuaron la causa. Finalmente, en 1821, con el Plan de Iguala y el Ejército Trigarante, México proclamó su independencia. Había nacido una nueva nación, pero el camino apenas comenzaba. Pequeño asterisco. Ya he hecho un video completo sobre la independencia de México, para que vayan a verlo después de terminar de ver este. Capítulo 4. El siglo XIX, inestabilidad y resistencia. El México independiente vivió una etapa convulsa. En 1824 se instauró la primera Constitución Federal. En 1836, Texas se independizó y poco después fue anexada por Estados Unidos. En 1846, una guerra con Estados Unidos terminó con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. California, Arizona, Nuevo México y otros estados pasaron a manos del vecino del norte. Pese a los golpes, surgieron figuras que marcaron el rumbo. La Guerra de Reforma, 1857 a 1861, enfrentó a liberales y conservadores, buscando definir el futuro del país. En 1862, México sorprendió al mundo al vencer al ejército francés en la Batalla de Puebla.
aunque la victoria fue temporal. Poco después, Napoleón III impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador, hasta que en 1867, bajo el liderazgo de Benito Juárez, México recuperó su república. Capítulo 5. El porfiriato y la modernización. En 1876, Porfirio Díaz llegó al poder. Durante más de 3 décadas, su gobierno impulsó ferrocarriles, industria y estabilidad económica. México entró en la modernidad, pero a un alto costo. Campesinos sin tierras, obreros explotados y represión política. El lema "Orden y Progreso" describía una nación que brillaba hacia afuera, pero sufría hacia adentro. Capítulo 6. La Revolución Mexicana. En 1910 estalló la Revolución Mexicana, un conflicto que transformó al país. Francisco I. Madero inició la lucha democrática contra Díaz. Emiliano Zapata en el sur exigía tierra y libertad, mientras Pancho Villa en el norte luchaba por justicia social. Tras años de guerra y enfrentamientos entre caudillos, en 1917 se promulgó una nueva Constitución, pionera en derechos laborales, educativos y sociales. Capítulo 7. México en el siglo XX. Con el tiempo, el país entró en una etapa de reconstrucción. En los años 30, Lázaro Cárdenas llevó a cabo la reforma agraria y la expropiación petrolera, fortaleciendo la soberanía nacional. En las décadas posteriores, México vivió el llamado Milagro Mexicano, un periodo de crecimiento económico, industrialización y expansión cultural. Sin embargo, también hubo crisis y tensiones sociales. El movimiento estudiantil de 1968, marcado por la tragedia de Tlatelolco, reveló las contradicciones de un sistema autoritario. En 1985, un devastador terremoto sacudió a la Ciudad de México, y la solidaridad ciudadana marcó un antes y un después en la vida política. Capítulo 8. México contemporáneo. A finales del siglo XX, México vivió una transición democrática. En el año 2000, tras más de 70 años de un mismo partido en el poder, hubo alternancia política. El siglo XXI ha traído nuevos retos: crisis económicas, violencia, migración y desigualdad, pero también avances en cultura, ciencia y reconocimiento internacional. Hoy, México es una nación que combina tradición y modernidad. Sus lenguas indígenas, su gastronomía, patrimonio de la humanidad y su cultura diversa son un orgullo compartido. Antes de terminar con el video, quisiera agregar un par de cosas. Por ejemplo, el hecho de que cronistas europeos describieron Tenochtitlan como más limpia y organizada que muchas ciudades europeas del siglo XVI, contradictorio a lo que los europeos piensan de que en México la población era salvaje. Otro dato a tener en cuenta es que la Constitución mexicana fue la primera en el mundo en reconocer derechos como la jornada de 8 horas, la educación gratuita y el reparto de tierras. Con esto concluye el video sobre la historia de México. Como habrán notado, es un video muy general sobre la historia del país. En caso de que estén interesados en conocer periodos o etapas específicas, pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo haré un video más adelante sobre la época precisa en que soliciten. Para concluir, quisiera cerrar esto con una pequeña reflexión. La historia de México no es solo la historia de batallas y gobiernos, es la historia de un pueblo que nunca ha dejado de luchar, un pueblo que ha sabido renacer de cada derrota y convertirla en fuerza. México es pasado y presente, pero sobre todo es futuro. Octavio Paz, quien fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990, dijo lo siguiente: México es una tradición de civilizaciones rotas y reconstruidas. Gracias a todos por ver y escuchar este video. Si quieren seguir ayudando al canal, por favor, dejen su like, comenten, suscríbanse y recomienden a todas las personas que conozcan. Eso va a ayudar mucho a que el canal siga creciendo y siga mejorando. Recuerden que ustedes hacen parte del canal. Ustedes ayudarán a que esto crezca y juntos conoceremos más
de la historia del mundo. Nos vemos en el siguiente video.